¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Quedé que os iba a hacer algún videoblog sobre el submarino indonesio este que ha desaparecido y vamos a hacer un primer videoblog con las escasísimas, por no decir ninguna, noticias que tenemos, porque las noticias que están dando son contradictorias y son muy sesgadas. A mí no me fío un pelo de lo que están contando. Lo que sí es cierto es que estamos viviendo de nuevo unos días de angustia, tal y como pasó con el submarino Ara San Juan o con el Kursk hace algunos años más, de los dos submarinos de los cuales hemos hablado mucho en estas páginas. ¿Qué es lo que sabemos? Pues hasta ahora lo único que sabemos es que era un submarino alemán, me parece. Yo no me he puesto a buscar sus características técnicas. Cuando lo he visto, juraría que es un submarino alemán del tipo A206, un submarino pues del estilo del Ara San Juan. El Ara San Juan era una versión más moderna de este submarino, que llevaba 53 tripulantes a bordo y que estaba de maniobra a unas 90 millas al norte de Bali. Se perdió el contacto con el submarino. Parece ser que apareció una mancha de aceite en la superficie. Unos medios dicen que sí, otros medios dicen que no, y no se ha vuelto a saber nada del submarino. Muchos de vosotros me habéis escrito, me habéis preguntado, oye, ¿y esto aquí qué pasa? Y en tu opinión, y si se va a poder salvar. No tenemos datos para hablar prácticamente nada de nada. No sabemos nada acerca de lo que ha sucedido, porque hay una opacidad total por parte de las autoridades indonesias. Lo único que sabemos es que ha desaparecido un submarino con 53 tripulantes. Pero sí me gustaría matizar dos o tres cuestiones para que os queden las cosas claras. Me ha hecho gracia que en muchos medios de comunicación digitales, digo digitales porque en los medios de comunicación de papel no se está dando la noticia. Yo he comprado, por ejemplo, 3 periódicos de gran tirada en España y en ninguno de ellos venía nada del submarino, ni ayer tampoco. En televisión yo creo que no lo he visto en ningún informativo de la ONU a nivel nacional. Estoy viendo las noticias en internet y estoy viendo las noticias en agencias de noticias extranjeras, no españolas. Suele ocurrir siempre que ocurre una catástrofe en Asia, parece como si fueran, en fin, países de segunda categoría, cuando no es así. De lo poco que se dice, es que hay unas noticias muy contradictorias. Es que se ha detectado, dicen, una alteración magnética, eso está muy mal explicado en la prensa, en una zona con una profundidad entre 50 y 100 metros. Eso es inexplicable y eso no se lo cree nadie. ¿Por qué? Porque hoy en día, con los métodos de detección que tenemos y que tienen los barcos de guerra que están interviniendo, recordemos que están interviniendo barcos de guerra de varias nacionalidades, entre ellos los australianos, que al fin y al cabo son descendientes de la Royal Navy, son unos estupendos marinos. Se detectaría en un pispás, un submarino hundido a tan poca profundidad, se detectaría, la verdad, que enseguida. Entonces a mí me extraña mucho. También resulta extraño que no haya habido ningún tipo de comunicación desde el submarino, no se haya emitido ninguna señal, ni haya ningún tipo de mensaje. Lo de la mancha de gasoil es también muy raro, ¿no? Es posible que no sea una mancha de gasoil ni siquiera del submarino, no lo sabemos si es una mancha de gasoil del submarino. A mí me da la impresión, ya haremos más videoblogs cuando tengamos más noticias y comentaremos este tema, me da la impresión de que se ha hundido a una profundidad bastante importante. Hay una zona, por lo visto, que hay hasta 700 metros de profundidad. Fijaos, si un submarino se hunde por debajo de los 110, 120 metros, ya todo el resto de consideraciones sobran, porque no se va a poder ni recuperar el submarino ni recuperar a los tripulantes. La mayor operación de recuperación del submarino fue la del Kursk, que estaba, si no recuerdo mal, a unos 110 metros. Si ha bajado, por supuesto, por debajo de los 500 metros, le habrá pasado lo mismo que al Ara San Juan, habrá implosionado. Y en cuanto a eso que están diciendo, que están viviendo los tripulantes las últimas horas de una atmósfera respirable dentro del submarino, pues yo que sé, es querer, en fin, echar más fuego al asunto, ¿no? Los tripulantes, si el submarino, como digo, se ha ido a mucha profundidad, los tripulantes han muerto instantáneamente.
Pero bueno, todo esto no son más que conjeturas sin ningún tipo de base y hay que esperar a tener más noticias. Disculpad si no he contestado algunas de las preguntas que me habéis hecho, pero es que no tenemos datos tampoco para establecer una hipótesis y para dar respuestas concretas y objetivas. De todas maneras, insisto, vamos a seguir haciendo videoblog y os voy a seguir informando de las novedades que se produzcan en cuanto a la desaparición de este submarino. Vaya racha que llevamos con los submarinos, ¿verdad? Buen fin de semana a todos y un fuerte abrazo marinero.